Ok. Entonces, para la parte de cálculo de recursos, en primera instancia nosotros vamos a ver cimiento, sobre cimiento, muro, columna y zapata. ¿Qué son los recursos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de recursos? Propiamente nosotros nos referimos a lo que son los materiales, la mano de obra y herramientas y equipos. Ahora, el ingeniero no le toma tal vez mucha importancia a lo que son herramientas y equipos, pero algo sí que le interesa mucho a él es que ustedes sepan hacer el cálculo de recursos de los materiales y a veces igual mano de obra les pide, pero él se centra más en los materiales. Así que tómenle más importancia a los dos primeros recursos y herramientas y equipos ya, es bueno aprenderlo, ¿no? Pero primero los otros dos materiales hay que saber calcularlo bien a detalle. Ahora, para que sea más dinámico, yo en Classroom les voy a subir, terminando la clase, videos sobre el procedimiento de construcción, ya sea de cimiento, sobre cimiento, muro, columna y zapata. Es importante que nosotros sepamos el proceso constructivo de cada uno de estos ítems, porque nos va a ayudar a que nosotros comprendamos cuando ya hagamos la parte que les dije que íbamos a hacer como que un tipo proyecto. Obviamente no vamos a empezar de cero, pero nos va a ayudar mucho, ¿no? Además que esto también debemos conocerlo, ¿no? Porque vamos a ser ingenieros civiles, no nos olvidemos. Y por más de que nosotros no vayamos a participar tal vez de la construcción en sí, preparando mezcla o demás, o tal vez vamos a ser supervisores, calculistas y demás, hay que saberlo, ¿no? Porque es básico para lo que es nuestra carrera. Bueno, sin más que decir, este es el gráfico. Ahí están las partes del proceso constructivo, ¿no? De los que compone, en este caso, si quieren el sobrecimiento, el cimiento. Igual esto se los voy a pasar. Esto lo veo un poquito más en edificio, ¿no? Bien. Entonces, iniciamos con cimiento. Ya. Este es un pequeño Excel que yo he elaborado para que, y se los voy a pasar también para que sea un poco más sencillo lo que es el cálculo de recursos, propiamente los materiales. Ahora, obviamente esto es para un determinado tipo de dosificación, no es para cualquier ejercicio tipo, habría que este, parametrizarlo si ustedes quieren o meterle un macro donde nosotros le pongamos directamente el tipo de dosificación y automáticamente se vaya calculando todo. Entonces, es un Excel sencillo, no tiene complicaciones. Y entonces procedemos a hacer el cálculo de recursos, ¿no? Ahora, si ustedes se acuerdan, ya en materiales de construcción hemos visto cómo se hace un cálculo de recursos, un cálculo de materiales. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto qué es el volumen aparente, qué es el coeficiente de aporte, qué es el volumen real? Todos estos conceptos nosotros ya debemos manejarlos, ¿no? Entonces, no voy a hacer yo mucho énfasis en esto, pero esto ya nosotros tenemos que saber qué es, ¿no? ¿Qué es coeficiente de aporte, qué es volumen aparente y a qué se refiere con volumen real? Entonces, en volumen aparente nosotros siempre colocamos lo que es la dosificación. ¿Qué quiere decir? Que para un determinado volumen aparente nosotros vamos a mezclar 1 de cemento, 3 de arena, 3 de ripio y 0,84 de agua. Ahora, este 0,84 obviamente parte de un dato de humedad que
en cimiento y sobre cimiento no lo vamos a ver. Cuando nos toque muro ya vamos a ver bien a trabajar con lo que es la humedad. Y del mismo caso se hace para cualquier dato donde tengamos que hacer una dosificación, ya sea de hormigón ciclópeo o hormigón normal, o también lo que es el mortero, ¿no? En este caso vamos a hacer hormigón ciclópeo, que es el que se usa para los cimientos de hormigón, ¿no? Porque si se dan cuenta, el cimiento, que es la parte fundamental, podría yo decir, de cualquier estructura. ¿Por qué? Porque si tengo yo un buen cimiento, obviamente va a poder soportar mejor en las cargas de mi estructura que yo vaya a construir, ¿no? Sobre ese cimiento. Entonces es muy importante, ¿no? Ahora, en el coeficiente de aporte son datos ya que vienen dados. No, nosotros no hacemos variar esos datos. El ingeniero, hasta donde yo tengo entendido, trabaja con estos datos 0.47, 0.63 y 0.66 y 1. Si hay variación según a lo que él les explica este semestre, ustedes obviamente ahí tienen que calcularlo, ¿no? O sea, copiarlo nomás esos datos. Ahora, el volumen real no es más que la multiplicación del volumen aparente por el coeficiente de aporte, y ese sería el volumen real. Y para el volumen real nosotros hacemos la sumatoria, ¿no? Porque la vamos a necesitar para hacer los cálculos más adelante. Entonces, volumen real multiplicamos coeficiente de aporte por el volumen aparente. Y vamos a proceder a hacer los cálculos. Hasta lo que es el volumen real, ustedes esta tabla la pueden llenar. Y de ahí tienen que hacer los siguientes cálculos. Tienen que calcular el volumen de cada material, y ustedes saben que cuando nos dan una dosificación, supongamos de 133, 123 o cualquier otra dosificación, siempre se parte del más fino hasta el agregado más grueso, y obviamente al último siempre está el agua, ¿no? Pero eso es un principio, ¿no? Siempre, si nos dice 1, 2, 3, quiere decir que es 1 de cemento, 2 de arenilla y 3 de ripio. Si es 1, 3, 3, entonces 1 de cemento, 1 de arenilla, o 3 de arenilla y 3 de ripio. Entonces siempre va a ser así, del más fino al más grueso. Eso tienen que saberlo, ¿no? Ahora, el cálculo que se le hace, ustedes saben que cuando nos dan un tipo de dosificación, nos dan no nos dan para un metro cúbico, ¿no? Nos dan para un cierto volumen aparente, por eso es que se le dice aparente. El coeficiente de aporte es nada más como que un coeficiente de acomodo del agregado. Entonces, ese volumen que nosotros nos dan por el coeficiente de acomodo, si quieren así llamarlo, de cada material, nos va a dar un volumen real que va a ocupar el material en nuestra mezcla que nosotros vayamos a hacer en nuestro hormigón. Y ese volumen real, obviamente vamos a tener una sumatoria que en este caso es 5,18, pero nosotros queremos saber para un metro cúbico nomás. ¿Por qué? Porque manejando cantidades de forma unitaria, nosotros podemos llevarlo a cualquier cantidad que nosotros necesitemos de cimiento, ¿no? Entonces nosotros vamos a sacar lo que es eh, la cantidad de material para un metro cúbico en este caso, cemento. Aquí como lo ven. Entonces decimos, para un metro cúbico de hormigón, yo tengo un metro cúbico de cemento. ¿Por qué? Porque mi dosificación me dice que para uno de cemento, ¿cuánto de volumen real voy a tener? 5,18 metros cúbicos de hormigón. Y yo no sé cuánto necesito de cemento para tener un metro cúbico de hormigón. Entonces, esto es regla de tres simples, si se dan cuenta, ¿no? Hacemos los cálculos, regla de tres simples, y vamos a tener que necesitamos 0,193 metros cúbicos de cemento.
Ahora, yo puedo ir y decir, me da 0,193 metros cúbicos de cemento. No, no, yo no lo puedo comprar así el cemento. El cemento viene en peso, en unidades de peso. Por lo tanto, yo tengo que convertir esa unidad de volumen a unidades de peso. ¿Y cómo lo hago? Con su peso específico. Sabemos que el peso específico del cemento puede variar entre 1300, 1350, también 400, ¿no? Según lo que el ingeniero ocupe, ustedes tienen que ocupar lo mismo. Es importante que ustedes vean sus clases grabadas y que también atiendan a cuando les explica. Entonces, ¿por qué? Porque en el examen ustedes no van a estar preguntando, ingeniero, ¿cuál peso específico nosotros asumimos? Nada. Porque el ingeniero va a resolver el ejercicio con los datos que él enseña en clase. Entonces, aunque usar 1350, digamos, está también bien, está correctamente. Ustedes saben que en el proceso del ejercicio van a ir alterándose un poco los decimales, puede tal vez que varíen en unidades. Entonces, para que no pase eso, en todo lo que asumimos nosotros, ustedes asuman lo mismo que el ingeniero asume. Ya dice, el ingeniero usó 1350. Está bien. Si el ingeniero usó 1350, ustedes ahí utilizan 1350, ¿no? Por eso es que yo les estoy explicando en qué parte tienen que usar los datos que el ingeniero enseñó, ¿no? Yo estoy usando los ejemplos que él enseñó el anterior semestre o el anterior semestre. Entonces, igual ocupa esos datos, solamente que cada semestre mejor que usen los datos que usan en su ejemplo, ¿no? Bien, pero no quiere decir que tampoco esté mal, ¿no? Pero es mejor asumir como él asume. Entonces multiplicamos, decimos que entonces si el peso específico es igual al peso sobre el volumen aparente, el peso va a ser igual al peso específico por el volumen aparente, y el volumen aparente lo tenemos, ¿no? Es de 0,193. Hacemos las multiplicaciones, ahí están las multiplicaciones que hice, y vamos a obtener el peso que yo necesito de cemento. Ahora, no es, tampoco no puedo ir y, y comprar así en pesos, ¿no? Después ustedes tienen que este dato de kilogramos convertirlo a, a bolsas de cemento, porque así como ustedes van a comprar el cemento, ¿no? En bolsa, no lo compran por kilo. Ahora, para cualquier material, cuando uno calcula, uno tiene que tomar en cuenta un porcentaje de pérdida. El porcentaje de pérdida es uno, para que no falte material, porque ustedes se dan cuenta en el momento de ya realizar la mezcla. Si me falta material, yo no voy a tener dónde conseguir, entonces sí o sí yo tengo que asumir un porcentaje de pérdida para todos los materiales. Así sea cemento, ya sea ripio, así sea arenilla, así sea agua. Yo tengo que asumir un porcentaje de pérdida. Ahora, en este caso para el cemento, yo como dato le puse del 5 al 10%. Ustedes tienen que también ahí asumir o fijarse el rango en que el ingeniero les da de pérdida. Entonces, entre ese rango, ustedes eligen, como depende al tipo de estructura que se esté construyendo, ustedes eligen su porcentaje de pérdida, ¿no? Esto es mayormente por experiencia que se asume un porcentaje de pérdida, ¿no? Pero lo mismo que el anterior caso, ustedes mejor se asumen como asume el ingeniero en sus ejemplos de este semestre. Luego de ya tener el peso considerando las pérdidas, recién ya lo convierto en bolsa, ¿no? ¿Cuántos kilogramos tiene una bolsa de cemento, Rodrigo Serrano? Sí, la verdad.
¿Cuántos tiene? Rodrigo, no escucha. Igual ya dijeron por el chat la respuesta, ¿no? Bien, José Armando. Escríbame por WhatsApp, José Armando. Gané puntos el día de hoy en auxiliatura. Ustedes ya saben, ¿no? Cualquier pregunta que se lance, tienen ustedes ya, si responden bien, como que un poquito más de ventaja sobre los demás, ¿no? Si es que no presentan a tiempo una tarea o si es que no pueden asistir a una clase, eso ya les va a ayudar. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Estoy explicando bien? ¿Estoy explicando muy lento, muy rápido? Me dicen ustedes. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta sobre el cemento? O si disculpa una consulta. ¿Ya? El porcentaje de pérdida ahí nos dio un rango, ¿no es así? Ese rango oscila más que todo dependiendo de la ubicación de la obra, ¿no? Si, por También, ejemplo, es muy lejano, entonces obviamente el transporte para material va a ser más largo y más posibilidad ahí de pérdida. así es. Ahí sobre lo que decía ahí su compañero, imagínense que yo tenga que transportar, digamos, ladrillos o arena o ripio. Es cierto lo que dice, mientras más largo sea el trecho en que tiene que transportarse el material, va a haber mayor pérdida, ¿no? Los ladrillos se pueden quebrar, también tiene que ver también el camino en que se va a llevar. Si es carretera, por ejemplo, los ladrillos pueden llegar bien, digamos, ¿no? Si es avenida, pueden llegar bien, pero si tiene que entrar a calles y todo eso, entonces si la calle no está pavimentada, puede que se quiebre más, con más facilidad, ¿no? Que yendo por una avenida normal. Entonces, todos esos factores intervienen en lo que es las pérdidas. Y como le dije, es en base a la experiencia que uno asume un porcentaje de pérdida. Pero como recomendación, adopten, ¿no?, lo que el ingeniero adopta en clase. ¿Alguna pregunta más? Tal vez algún comentario. ¿Todo bien? Sí, Carla, el ingeniero por qué adoptó la densidad del cemento 1350, porque dijo que la densidad para una construcción sencilla sería 1300. Ah, y tiene a 1400, entonces él ocupa, por eso ocupó los 1350 y ocupa en eso. Digo. Claro. Está bien. Es que depende también de qué tipo de cemento ocupen, ¿no? Ellos, por así decirlo, ellos ya tienen más años de experiencia, entonces saben eh, qué marca de cemento tal vez, porque hacen ensayos, obviamente hacen ensayos en laboratorio, o sea, ellos ya ven, ¿no?, con qué cemento tal vez obtienen una mayor resistencia, eh, y obviamente ahí también le da los datos del peso específico del cemento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos ya por experiencia ya saben más o menos con qué dato adoptar. Por eso les digo que como recomendación adopten lo que el ingeniero les ha dicho este semestre, ¿no? Puede haber sacado una media también. La media 1350. Ah, ya, ¿cómo se sacó el peso con las pérdidas? A ver, si yo tengo, por ejemplo, tenía yo a un inicio 250,96 kilogramos sin pérdida. Entonces, la manera fácil de hacerlo es multiplicarlo. Por ejemplo, eh, si yo quiero tomar un 10% de pérdida, ¿qué yo hago? Multiplico los 250,965 por 1.10, ahí estaría considerando el 10% de pérdida. Ahora, si no, ustedes le sacan, si no pueden calcularlo así, ustedes sacan el 10% de 250 y luego hacen la sumatoria, ¿no? Ese 10% en kilogramos lo suman y van a obtener el, el peso total con las pérdidas, ¿no?
En este caso ahí yo tomé un 5%, por eso es que lo multipliqué por 1,05. Entonces, ahí tienen el resultado, ¿no? Yo usé 5%. Aquí no lo anoté, pero lo voy a anotar ahí. Adopté el 5%. ¿Alguna otra pregunta más? Ya. Si quedó claro, seguimos entonces. Ahora, con el volumen para la arenilla, para 1 metro cúbico de hormigón, se hace el mismo procedimiento, ¿no? El cemento es el que tiene el procedimiento un poquito más largo. Para la arenilla se hace la misma regla 3 simple. Ahora en este caso ya no es 1, porque según mi dosificación yo necesito 3 arenillas, entonces yo 3 metros cúbicos de arenilla son para 5,18 metros cúbicos de hormigón. Y yo me pregunto ahora, ¿cuánto de arenilla necesito para 1 metro cúbico de hormigón? Entonces hago la regla de 3 simple y obtengo el dato de metro cúbico de arenilla que yo necesito para 1 metro cúbico de hormigón. Entonces ese dato directamente lo anoto ahí. Obviamente antes tengo que calcular las pérdidas. Calculo las pérdidas y ya voy a obtener. Ahí yo en este caso adopté un 15% de pérdida. Obviamente ese dato ustedes pueden hacerlo variar, ¿no? Dependiendo a la experiencia que si es que alguno tiene o se rigen directamente a cómo adopta el ingeniero. Y directamente ahora sí ya lo anoto en el cuadro para hacer el volumen del ripio para 1 metro cúbico de hormigón es lo mismo que la arenilla. Ya es un poco mecánico, ¿no? Ese cálculo. Para el volumen de agua, lo mismo. Bueno, aquí ya lo había anotado cuánto estoy adoptando en cada uno, ¿no? Entonces, ya no era necesario acá anotar. Entonces, no se necesita hacer más. Ya tengo mis datos de cuánto necesito para 1 metro cúbico de hormigón. Ahora necesito calcular cuánto voy a... Estos son datos, por ejemplo, de datos unitarios del costo de cada uno de los materiales. 46 bolivianos para el cemento, 75 para la arenilla, 180 para el ripio y agua 6, ¿no? Entonces esto igual va a depender de los datos que ocupa el ingeniero, porque seguramente él está más enterado de que si baja o no algún material. Y seguramente así también él hace sus diapositivas, ¿no? Yo los he mantenido con los datos que el anterior semestre ha usado. Ahora la cantidad final nosotros la podemos hallar a partir de que nosotros tenemos que tener el dato del volumen de cimiento que nosotros vayamos a hacer, ¿no? Entonces, según al volumen que nosotros vayamos a tener para hacer, en este caso, para el cimiento me da un largo, me da un alto y me da un ancho. Y también tengo el coeficiente de acomodo, ¿no? Entonces, calculo el volumen que yo tengo. Y el volumen no es más que multiplicar el alto por ancho por el largo, ¿no? Del cimiento que yo vaya a hacer. Lo multiplico, tengo el total. Pero no hago nada más eso, ¿no? Tengo que multiplicar el volumen que yo ya he hallado por el coeficiente de acomodo, que es un coeficiente extra, ¿no? De acomodo, porque sabemos que el hormigón ciclópeo es hormigón más piedra, ¿no? Entonces, y me dice cuánto de porcentaje de piedra y cuánto de porcentaje el resto, obviamente que va a ser 60, va a ser lo que es hormigón. Entonces, según a eso, yo tengo que calcular acá los 21 por el 1,3 por el 40%, ¿no? Entonces, entre esos de los dos, yo voy a tener cuánto va a ser la cantidad de piedra y cuánto va a ser la cantidad de hormigón. Si ya tengo el volumen total, no es más que el resto,
el volumen total menos la cantidad de piedra que voy a tener, y lo demás será hormigón, ¿no? Entonces, ese hormigón, yo tengo que saber cuánto exactamente de material, cuánto de cemento, cuánto de agua, cuánto de ripio voy a usar. Entonces, ese volumen de hormigón es el que yo busco. Entonces, yo voy a hallar para ese 12,6 la cantidad de finales, ¿no? Y como ya tengo el dato el dato unitario de cada material, no es más que multiplicar los 12,6 por cada material, por cada dato que ya tengo ya. Y así de fácil saco mi cantidad. Y el precio no es más que multiplicar la cantidad final por el precio unitario que yo ya tengo, ¿no? Y ahí termina mi ejercicio, ¿no? Y aquí ya podría también sacar un total de precio, porque seguramente les va a pedir eso. Si le dice cantidad de material nomás, aquí se terminaría el ejercicio, ¿no? Cantidad de finales. Ya si me dice el presupuesto o cuánto es precio, ya tendría que aumentarle esta y esta columna más, ¿no? Perdón, esta columna. La del precio y la del precio total. ¿Alguna pregunta que tengan, duda al respecto de lo que es cimiento? Auxiliar, buen día. Disculpe, Sí. No he podido ver la cantidad de 488. ¿De dónde es esta cantidad? 400. 4,88 me ha dicho. Así que no vi desde el principio. Sí. ¿Cuál es 4,88? Ahí en ¿Dónde el está? cemento, X, uno por... Ahí, Al principio del cemento, ahí. esto. A Sí. ver. Estoy en clase. Perdón. Ya. 4,88. En realidad era 5,18, ¿no? Seguro a mí se me pasó ahí el dato de typeado. 5,88. Ah, espera. 5,18, perdón. Sí. Porque ahí es la resolución de la regla 3 simple, ¿no? Todos los materiales hay ese error. Ah, sí, sí. Ya lo vi. Es cuestión de cambiarla, ¿no? Ah, ya, en eso Es tenía que lo que dudas. pasa es que esta planilla yo la hice cuando hice mi proyecto. Entonces seguramente ese dato me salía en el proyecto. Entonces ahí lo edité nomás para darle la clase, ¿no? Entonces todo lo que yo les he explicado por si acaso es de mi proyecto. Y yo lo tengo así resumido, ¿no? Porque el ingeniero antes sí pedía proyecto y pedía que calculemos de cada material. Entonces, al hacer cimiento, nosotros teníamos que calcular así, paso por paso el cimiento, al hacer sobre cimiento lo mismo, hasta la pintura, o sea, el pintado, ¿no? Lo que es mano de obra, lo que es material, todo esto teníamos que calcularlo. Y es por eso ya que yo a partir de esa planilla ya las edité, digamos, ¿no? Para calcular los ejercicios más rápido. Pero bien, los del anterior semestre no se dieron cuenta. Está bien, está bien. No, hombre, por nada más puntos extra. ¿Quién se dio cuenta? Flores, Ya, Flores. al privado, ya saben, ¿no? Un chat, un mensaje de WhatsApp. Doble punto, no. No, uno no, vamos. Como ya tiene sus puntos acumulados. Otra cosa auxiliar, lo que pasa es que mi práctica envié a las 10 y 17. No, Y, está bien, ya largué por si acaso la presentación hasta hoy a la medianoche, así que no nos tengan problemas. ya, eso era miedo, pero ya. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, observación más? El, el volumen de la arenilla con el 15% de pérdida no es 0,66.
No, a ver cuánto ocupé ahí en la arenilla. Sí, ocupé el 15. Sí es ese el dato. Pero ahí es por 0,15, yo que sepa el 15%. No, es 1,15, que lo que pasa cuando, o sea, no hice eso de sumarle el 15%. Si vos le sacás el 15% a lo que está ahí, y lo volvés a sumar con ese 0,579, te va a seguro dar 0,666. Volverlo a calcular. A mí me sale 0,086. ¿0, cuánto? Multiplicando por el 15%. Porque ahí dice 1,15. Está bien nomás el cálculo, así que. Sí, está bien. Sí, está bien. Claro, ahí, como les digo aquí, fíjate, o sea, yo lo calculé en el Excel directamente, ¿no? Entonces no puede haber error. Volver a calcular o si querés, yo te hago el procedimiento un poco más, Sí, ya, gracias. ¿sí? Ya. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Más? Ya. Entonces eso, así de sencillo es calcular el cimiento. El sobrecimiento es lo mismo, pero ahora hay que calcular fierro, ¿no? Entonces, pasamos a lo que es el sobrecimiento. Tenemos todavía tiempo, así que nos da para hacer esto más. Sobrecimiento ahora. Si se dan cuenta, la planilla aquí arriba no cambia. Es la misma. Entonces, para prestarle un poquito mayor atención a los fierros, vamos a pasarnos directamente al cálculo de los fierros. Esto igual se lo voy a subir, así que ustedes lo van a poder ver, lo van a poder ver para que repasen lo que hemos visto. Y ahora sí vemos lo que son los fierros, que es en lo que variaría, ¿no? Con el ejercicio anterior. Obviamente aquí ya no tenemos un porcentaje de piedra, es directamente hormigón y la armadura que va. En muchos casos, en muchos ejercicios, el ingeniero desprecia la armadura y calcula para el mismo hormigón, o sea, para la cantidad que le salga de sobrecimiento, esa es su cantidad de hormigón. Ustedes analicen eso, vean cómo lo ha hecho este semestre, porque a veces varía dependiendo del ejercicio. Entonces, él a veces Carla, saca, ¿sí? Carla nos dijo que en sí sacar el volumen completo del hormigón estaría bien, sin quitarle el volumen de fierro. O sea, dijo, calcúlenlo ustedes así el volumen completo con los fierros adentro. O sea, no influye mucho, no Claro, varía casi nada sí, es el volumen. mínimo el volumen que nos va a salir seguramente de armadura, ¿no? Por eso es que el desprecio. Sí, dijo de que lo tomemos como una sección llena, ya que el volumen del fierro lo despreciamos porque es muy pequeño. Y aparte ese volumen lo tomaríamos como un coeficiente de seguridad. Puede que sí, se pueda tomar de esa manera, pero nosotros cuando seguramente vamos a tener un poco más de experiencia laboral, vamos a ver que si es una obra de grande envergadura, o sea, grande, a veces si es que nosotros tomamos como sección llena, nos llega a encarecer el proyecto, ¿no? Entonces, eso depende mucho de la cantidad de la obra y depende mucho también de qué tan grande sea el volumen de las armaduras, ¿no? Si son fierros más gruesos que nosotros vamos a ocupar, porque no se olviden que es sobre cimiento, entonces el volumen que ocupa de fierro tal vez sí llegue a importar en algunos casos, ¿no? En este caso no, porque son seguramente ejemplos pequeños que nosotros estamos ocupando, pero yo les hablo, ¿no? De ya de cuando ustedes sean ingenieros.
O sea, no porque les enseñaron a despreciar el volumen, ustedes lo tienen que despreciar. Tienen que igual de manera calcularlo, ver qué tan pequeño, qué tanto afecta a su cálculo de material, qué tanto afecta a sus costos, y según a eso ya ustedes como ingenieros tomar un criterio para poder despreciarlo o tomarlo en cuenta, ¿no? Es importante eso que ustedes sepan. Bueno, pero en este caso lo vamos a despreciar, pero ustedes ya saben que tienen que de todas formas analizarlo, ¿no? Bien. Para el cálculo de fierro, nosotros vamos a llamarle posiciones, vamos a designarle posiciones a los fierros. Por ejemplo, la posición 1 van a ser los fierros que están a lo largo del sobrecimiento, o sea, estos 4 que ustedes ven acá, esos 4 van a ser la posición número 1. La posición número 1 me dice que tiene 4 phi de 16 milímetros cada uno. Quiere decir que hay 4, o sea, 1, 2, 3, 4 fierros en esta misma posición y que cada uno tiene un diámetro de 16 milímetros. Ahora, para la posición 2 vendría a ser lo que son los estribos, que están aquí. Y para la posición 2 me dice que son phi de 8 milímetros cada 20 centímetros. Ahora, como está aquí en el ejemplo, quiere decir que cada 20 centímetros yo voy a tener un estribo, como se ve acá. Eso quiere decir cuando les dan diámetro de 8 phi cada 20 centímetros. Entonces, es porque está distribuido cada 20 centímetros. El alto, el ancho y el largo son los datos ya del sobrecimiento. El volumen total ahí está. Ahora, el recubrimiento es ustedes saben que el fierro no puede estar al contacto con ya sea como va a ir sobre el terreno, o sea, directamente se va a topar con lo que es la tierra, no puede llegar a toparse directamente, sí o sí tiene que haber hormigón que lo recubra para que el fierro no se corroa, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta un recubrimiento. Ahora, doblez, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos el estribo, ustedes sí saben que para que se amarre tiene que tener una doblez, entonces ahí está. Y estos datos después los vamos a explicar para qué son. Ahora el peso, tenemos que sacar un peso unitario para cada diámetro que nos da, porque necesitamos ese dato para nosotros ponerlo en la tabla. Entonces vamos a calcular lo que es el peso. Primero agarramos lo que son los diámetros. Para cada diámetro ustedes saben que la barra va a tener distinto peso. Obviamente para el phi de 16 va a ser más pesado que para el phi de 8. Necesitamos un peso unitario. Y vamos a calcular ese peso unitario, o sea, cuánto es el peso para 1 metro de barra de acero. Nosotros conocemos cuánto es el peso específico del acero. ¿Cuánto es el peso específico del acero? A ver. Álvaro Usnayo. Sí, ya lo dijo. ¿Quién lo dijo? Loaiza. Ya Loaiza. Un mensaje al WhatsApp. 7.850 es el peso específico del acero. Entonces, ese peso específico del acero nos va a ayudar a que nosotros lo convirtamos en peso, ¿no? Solamente tenemos el diámetro. Aquí está la fórmula. Y el diámetro nos va a ayudar a encontrar el área por el peso específico, va a ser igual al peso. Entonces, para
desglosar mejor la fórmula, tenemos peso igual a pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Y aquí ya está calculado, ¿no? Para cada uno. Ya. Entonces nos vamos a hacer nuestro cuadro para calcular los datos o los resultados, perdón, en cada uno de las posiciones. Posición 1, ya saben a qué se refiere. El largo va a ser 50 metros, por lo tanto esa es la posición 1, va a ser de 50 metros, ¿no? El largo, ahí está anotado. El diámetro es dato, 16 milímetros. Longitud unitaria, ya dijimos que son los 50. Repeticiones. ¿Cuántas veces está repetida esa posición 1? La posición 1 dijimos que son estos 4 que están acá, por lo tanto, 4 van a ser las repeticiones. La longitud total va a ser igual al número de repeticiones por la longitud unitaria. Entonces esa va a ser la longitud total. El peso unitario ya lo calculamos aquí arriba, 1,58. Y el peso total no va a ser más que multiplicar el peso unitario por la longitud total. Y ya vamos a tener nuestro peso total. Para la posición número 2, diámetro, dato, 8 milímetros, longitud unitaria. Ahora, esta longitud unitaria tenemos que hacer el perímetro, si ustedes quieren, y a este perímetro sumarle la doblez que tiene el estribo. Tenemos que calcular cuánto exactamente es el largo de todo el estribo. ¿Cómo calculamos eso? Sabemos cuánto mide el alto y el ancho del sobrecimiento. A eso tenemos que restarle el recubrimiento y vamos a tener el perímetro de adentro, ¿no? Y no va a ser más que, aquí ya está por si acaso restado, la longitud menos el recubrimiento, 0,43 me salió, y el ancho lo mismo, ya está restado menos el recubrimiento. Entonces, decimos los 0,43 que vendrían a ser esto, por 2, porque se repite a cada lado, más el ancho, que sería este de acá, por 2, porque se repite abajo y arriba, más el doblez que tenemos, y por 2, porque el doblez viene a ambos lados. Aquí está la fórmula hecha, por si acaso. Y tenemos... Sí. Tengo entendido que el recubrimiento para elementos que están en contacto con el terreno natural es de 4 centímetros. Claro, puede variar. No. Ustedes pueden adoptar, digamos, según su criterio, cuánto quieren tomar de recubrimiento, ¿no? Entonces, eso tiene que verlo. Yo lo dejé así porque el ingeniero adoptó, cuando se hizo este ejercicio, adoptó que sean 3,5 centímetros. Entonces, por lo tanto, yo adopté lo mismo, ¿no? Y ahí viene el mismo caso que el ejercicio anterior que vimos. Si el ingeniero en este caso adopta un recubrimiento de 4 centímetros, ustedes adoptan un recubrimiento de 4 centímetros. Esto también tiene que... Creo que Dios el ingeniero depende de qué tipo de estructura sea igual. Lo que calculamos con él fue para el canal. Canal, creo. Sí, y eso dijo, eso fue lo que dijo. Eso escuché yo, bueno. Lo que pasa es que el recubrimiento te lo da el ingeniero de acuerdo a la estructura que se vaya haciendo. Él dijo para el canal son 4 centímetros. ¿Por qué? Porque tiene que tener una mayor amplitud del fierro de hormigón, porque por los sales y por todo los elementos que pueden entrar al fierro, por eso dio 4. Pero por lo general siempre da 2,5 a 3 centímetros de él. Claro, varía, ¿no? De acuerdo a, como dice el compañero, si en este caso les ha dado el canal, obviamente está más en contacto incluso con el agua que con la tierra, ¿no? Entonces, ahí obviamente
podría ser mayor su recubrimiento, pero no tienen que olvidar que por más, digamos, de que sea también tiene que entrar la idea o a ver, por así decirlo, el factor del ancho también que ustedes están manejando de su sobrecimiento. Entonces, hay varios factores que intervienen para tomar el recubrimiento, pero en este caso nos los dio como dato, ¿no? Entonces hay que respetar eso. Obviamente ya cuando ustedes sean ingenieros, cuando se encuentren ya con un problema en la vida real, hay que buscar las normas y hay que cumplir también ese recubrimiento. Pero en este caso es dato, ¿no? Hay que calcularlo así nomás. Pero está bien, es bueno que hagan ese tipo de observaciones, ¿no? Porque seguramente hay personas que no han tenido ninguna experiencia laboral, entonces escuchar todo esto les sirve a todos, ¿no? Nos sirve a todos. Pues claro, disculpe, ¿y hay mínimo y máximo? Es que en realidad depende pues de qué factor. Ustedes saben que muchas veces no está contemplado en la norma todas las situaciones que se nos puedan presentar en la vida real, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio nos da directamente como dato, pero no nos dice bajo qué circunstancias se encuentra el terreno donde se va a hacer el sobrecimiento. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos, por decir, cambiarle el recubrimiento, ¿no? Ahora, si ustedes en caso les dice que es un canal y el ingeniero les ha dicho que cuando es canal, ustedes tomen 4 centímetros y en el ejercicio les pone 3 centímetros, no estaría mal. O sea, personalmente yo lo haría. Le cambiaría el recubrimiento, le pondría los 4 centímetros y justificaría mi respuesta, ¿no? He hecho variar el recubrimiento de 3 centímetros, por así decirlo, que no me dan dato, a 4 centímetros, ya que nos encontramos haciendo el ejercicio de cálculo de un canal, ¿no? Para el cual necesitamos un mayor recubrimiento. Entonces, así yo justificaría mi respuesta, ¿no? Pero, como les digo, depende de la situación en que nos encontremos. Algunas sí están contempladas en la norma y otras no, ¿no? Hormigón, ya. ¿Alguna pregunta, duda, comentario más que tengan? El acero se compra en barra, no en kilo. Sí, se compra en barra. Más adelante está el cálculo de las barras, no se preocupe, más abajo. Aquí está, ¿no? El número de barras que nosotros vamos a ocupar. Es buena esa aclaración. A ver, ya que comentó Loaiza, ¿no? Diego, Sí. ¿cuánto es la medida general de que viene las barras de acero? La longitud 12 metros, viene Carlita. de 12 metros. 12 metros. Bien, no sé, ya respondieron varios. Johan creo que también está bien. Está bien. Johan, igual mándeme un mensaje al WhatsApp. Bueno, Entonces, así calculamos nosotros nuestro peso total, ¿no? En ambas situaciones, si se dan cuenta, es similar. Aquí nomás variaría uno en las longitudes. Aquí es más directo. Aquí tenemos que calcular el número de repeticiones. Esto todavía no lo vimos, ¿no? El número de repeticiones va a ser igual al largo que nos da dividido entre cada, porque se calcula, o sea, dice el dato cada 20 metros. O sea, el largo dividido entre la separación que nos da, que nos dice cada 20 metros, más 1. Es fórmula eso, por si acaso. ¿Y esto por qué? ¿Por qué me dirían, ¿no? Supongamos que este sea el largo de mi sobrecimiento. Ustedes saben que por más de que yo tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares,
digamos, así por decirlo, 8, voy a dividirlo en 8. ¿Cuántas barras yo voy a tener que poner aquí? Voy a tener que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 barras. 9 estribos. Entonces es por eso que siempre se hace el cálculo del largo dividido entre la separación y más 1. Entonces, por lo tanto, tengo 251 estribos, ¿no? O sea, repeticiones de estribos. Ahora, la longitud total, lo mismo que el anterior ejercicio. Repeticiones por la longitud unitaria. El peso unitario ya lo calculé más antes. Y el peso total no es más que la multiplicación del peso unitario por la longitud total. Ya. Entonces, saco mi peso total para ver cuánto de fierro voy a tener. Pero como dijo el compañero Diego, el peso yo no lo compro, el fierro, perdón, yo no lo compro en peso. Se puede comprar también por tonelada, ¿no? Como lo mencionaron, pero propiamente nosotros manejamos con el ingeniero en barras, ¿no? Entonces tenemos que calcular en barras, pero como son de distintos diámetros, hay que calcular por separado. Es por eso que se hace la longitud total dividido entre 12, que es la medida estándar, ¿no? de las barras de acero. Y vamos a tener ahí calculado ya la cantidad de barras que nosotros vamos a ocupar. Entonces, en este caso necesitamos 17 barras de FIDE 16 y 34 barras de FIDE 8, ¿no? Oh, sí. ¿Sí? Una preguntita con respecto al porcentaje de pérdida para el fierro. Ah, ya. He visto un ejercicio donde creo que variaba dependiendo del diámetro y generalmente vi que mientras más grande el diámetro es más grande, igual su porcentaje de pérdida. No sé si me podría explicar eso, por favor. Ya, ahora, para empezar vamos a nosotros explicar por qué nosotros asumimos un porcentaje de pérdida. Si bien sabemos que las barras viene de 12, aquí cuánto es mi longitud total que yo voy a armar de sobrecimiento son 200 metros. Entonces, no, las barras no van a estar pegadas, o sea, por decir, el inicio de la barra con el final de la barra. Entonces, tiene que haber un empalme, se le llama. Va a estar un poquito, una sobre otra, y ahí voy a hacer un amarre. Voy a amarrar esas barras. Entonces, para hacer eso, ustedes saben que ahí me va a comer también longitud de la barra. Entonces, yo necesito asumir un porcentaje de pérdida. Ahora, en el hecho también de que cuando tenga que hacer los estribos, si en alguna barra ya me sobra un pedacito, ¿no? Después de hacer, por ejemplo, 4 estribos de toda la barra o 5 estribos de toda la barra, o sea, ese pedacito ya yo no lo voy a poder ocupar. No voy a unir pedacito con pedacito para hacer un estribo más, ¿no? Entonces ya lo he hecho y tengo que tomar otra barra para hacer mi siguiente estribo, ¿no? Entonces, todos esos factores hacen que nosotros tengamos que considerar un porcentaje de pérdida. Ahora, en ese caso, digamos que el compañero mencionó, que me dice que para mayor cantidad de diámetro necesito mayor porcentaje de pérdida, eso la verdad yo no estoy segura en el comentario que él hizo. Yo lo veo desde la perspectiva de que para qué voy a usar la barra con el diámetro que yo tenga que usar, ¿no? En los estribos yo he visto generalmente que se hace, o sea, se desperdicia un poco más de material que por ejemplo en este caso las barras largas que van a ir a los 4 lados. Entonces yo me animaría a decir que necesito darle un mayor porcentaje de pérdida
a los estribos que a las barras que van a ir a lo largo, ¿no? Sería bueno que ustedes, pero se lo pregunten al ingeniero, esa pregunta que le hicieron, para que él les pueda confirmar, ¿no? Si es verdad que para una mayor cantidad de diámetro se le ponga un porcentaje mayor de pérdida. Y lo comentamos en el grupo, ¿no? Pero según Carla, yo, es debido al trabajo que se va a realizar, ¿no? Dime. no sé si podría complementar, digamos, creo que los fierros de menor diámetro, a los fierros de menor diámetro le puedes dar otro uso si es que quedan sobrones. Por ejemplo, Claro, los fierros de un cuarto, los sobrantes lo usan como rampas para el encofrado o para amarrar hilo, para clavarlo en el terreno, cosas así. En cambio, un diámetro mayor no le puedes dar claro. un uso Es daño, cierto ¿no? lo que dices, sí. Pero, o sea, no dejaría de ser pérdida para mí por el hecho en que ya no lo voy a ocupar para el fin que yo lo estoy calculando. Yo estoy calculando para que sea, digamos, estribo. Entonces, esas barras, si no son estribos, para mí me representa pérdida todas las longitudes que no se vaya a ocupar para lo que es estribo. Entonces, según a eso, nosotros tenemos que prever, ¿no? Pero como dice el compañero, hay pedazos que nosotros podemos ocuparlos como otras funciones. Entonces, ya sería, pero cuando nosotros calculemos un proyecto completo, ¿no? Entonces, tendríamos que ahí detallar que para si para ciertos usos ya yo no voy a necesitar fierro porque voy a tener la sobra de por decir, no sé, algunos estribos que vaya a hacer, algunos amarres que yo tenga que hacer, ¿no? Pero tiene mucho que ver ahí la experiencia, ¿no? Tiene mucho ahí que ver la experiencia. Gracias por tu comentario, Diego. ¿Algún otro comentario que quisieran hacer? ¿Preguntas? Si no hay más preguntas y más comentarios, anoten su nombre en el chat para que pueda registrar su asistencia, por favor. Yo sé que no, recién me di cuenta que no nos habíamos pasado un poquito más de la hora otra vez. Siempre que podamos pasar clases, vamos a pasar clases. Ya les dije, ¿no? Que, o sea, si bien tal vez muchas veces nos pasamos del horario, es para que cuando haya parciales, como el ingeniero Silvio generalmente toma los parciales un poquito más después de que lo toman todos los docentes, seguramente va a haber clases donde ustedes estén estudiando otra materia y yo también esté estudiando mi materia. Entonces esas clases o sea, tenemos nosotros para suspender ahorita, ¿no? Porque estamos adelantados. Entonces, pero por lo general tratemos de que siempre haya clases. Así, terminamos también antes y quizás haya nuevos ejercicios que ver con el ingeniero, entonces vamos a tener más tiempo de hacer mucho más ejemplos, ¿no? En ayudantía. Y eso es todo. Si se anotaron ya en la lista, pueden abandonar el aula. Nos vemos, que tengan un buen domingo. Hasta luego. Hasta luego.